Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento. Los grandes inventos y logros de la humanidad surgieron como un pensamiento. Los pensamientos se convierten en fortalezas, buenas o malas. Es necesario entender que debemos cuidar nuestros pensamientos. Mentesenlared.com, donde estamos comprometidos y dispuestos a ayudarte a superar todo lo que te limita. Transforma tu mente y pensamientos a favor tuyo y cambia tu realidad. Síguenos, @mentesenlared, mentesenlared.com, donde todo logro comienza con intentarlo. Hola y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos. Desde Porto, Portugal, yo soy Gregorio Cano. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que ya se ha convertido en una insignia para este programa. Vamos a hablar un poquito del autismo. Para eso invité a mi queridísima amiga Paola Polanco. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien y tú? Aquí tranquilo, en la lucha del día a día. Me agarraste en un momento clave que iba a hacer un pequeño post en nuestra página para promocionar, ¿verdad?, esta conversación. Ah, tranquila. Y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cómo está el calor? Súper bien. Bueno, el calor, yo creo que de verdad que el cambio climático ya nos está golpeando seriamente, señores. Hay muchísimo calor. Aquí en las áreas donde está frío es muy frío, o sea que es una locura. Sí, aquí por lo general este invierno ha sido diferente a todo lo demás. Nosotros el mes de marzo, el finales de febrero fue que tuvimos mucho frío, o sea, a diferencia de años anteriores donde se va manejando. Y hoy ha estado más frío que nunca para mí, o sea, yo tengo un frío entre los huesos, como dice. Wow. Sí, la verdad es que... Y aquí hace más calor de lo normal, o sea, es de verdad una locura. Uh-huh. Así es. Supuestamente cuando este episodio salga, ya yo debo estar allá. Ya no, por lo menos nos debemos haber juntado un par de veces. Nicolás. Sí, verdad, que ya yo pasé a segundo plano. Ya tú no, exactamente. El papá de Nicolás. ¿Y qué más? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van las cosas? Súper bien, emocionadísima porque luego del último conversatorio que tuvimos, que hace casi un año, fue en mayo del año pasado, hace casi un año, muchas cosas han cambiado a nivel laboral, pero también a nivel personal, con nuevos proyectos. Dentro de ellos, obviamente, Our Life with Sophie, que vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero súper emocionado. Claro. Y bueno, sí, para los que no saben, Paola es proud mom, una madre orgullosa de una hija con autismo. Y ese va a ser el tema en especial, ya que nos estamos acercando al día de crear conciencia del autismo. Yo tengo dos temas principales en este podcast. Uno es el autismo, por ustedes, y el otro es la concientización del hombre para el cuidado del hombre. Son dos temas insignias en estos conversatorios que he tenido en el tiempo. Entonces, cuéntame, vamos a hablar un poquito de Our Life with Sophie. Our Life with Sophie. Bueno, para quienes me escuchan por primera vez, Our Life with Sophie es un proyecto donde compartimos nuestra experiencia como padres de una niña autista. Sofía tiene 4 años, fue diagnosticada dentro del espectro autista a los 2 años y medio aproximadamente. Y ahí hemos creado una comunidad de padres donde nos brindamos apoyo, información, mucho apoyo emocional, que es lo que más necesitan los padres
al atravesar o sea, luego de que tú recibes un diagnóstico, ¿verdad? Tú necesitas como crear esa tribu con otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Y sobre todo, educar y, como bien dices, crear conciencia sobre esta condición, pero ahora nos hemos ido un poco más allá y vamos a hablar sobre la neurodiversidad en sentido general, no solamente el autismo, que hay muchísimas cosas que forman parte de la neurodiversidad, que todos conocemos porque todos hemos escuchado hablar de el déficit de atención, de dislexia y de un montón de cosas que están dentro de la neurodiversidad, pero que no lo conocemos como tal. Entonces, es nuestro proyecto que pronto va a estar sufriendo algunos cambios para bien, pero ahí estamos. Si tú tuvieses que, obviamente, tú eres madre, no eres experta. Así es. El disclaimer, ¿verdad? Así es. Que siempre lo hago porque dentro del autismo hay un tema, y es que hay mucha gente que dice, no, es que está de moda ahora mismo. Y la epidemia. Yo me encontré tantas veces la epidemia del autismo. Buscando en Google, ¿verdad? Sí, o sea, realmente algo que me gusta aclarar siempre es que yo soy una mamá que estoy compartiendo mi experiencia con mi niña sobre lo que nadie me dijo a mí, nadie me orientó de cómo yo puedo abordar ciertas cosas, a qué tipo de terapeutas debo ir. Oye, tengo sospechas de que mi hija es distinta, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿A dónde tengo que ir? ¿Quiénes son los especialistas? Etcétera. Pero me gusta hacer el disclaimer porque realmente hay mucha gente lucrándose con esto, con la desesperación de nosotros los padres. Y ojo, entiendo que todos tenemos que cobrar por nuestros trabajos, de alguna manera también hay un tema de monetización detrás del que comparte contenido y demás. Pero me refiero a otra cosa, me refiero a gente que de verdad está buscando lucrarse con esta condición. Sí, definitivamente. Claro. De eso nunca nos vamos a escapar. Eso está lleno el mundo, ¿verdad? Pero... Sí. Si tú tuvieses que definir lo que es el autismo, ¿cómo tú lo definirías para las personas que no tienen... El autismo, según la ciencia, es un trastorno que afecta, digamos que 3 aspectos principales. Uno es la interacción social de las personas con sus iguales, otro es la comunicación y finalmente, digamos que conductas restrictivas. Sin embargo, escuchando a personas adultas autistas, yo particularmente he aprendido que realmente el autismo no es un trastorno, porque trastorno significa enfermedad. El autismo no es una enfermedad porque no tiene cura. Si me preguntas hoy día a mí, un año después de haber hablado contigo y todo lo que he aprendido, el autismo no es más que un tipo de procesamiento de la información distinta al cerebro neurotípico. Es un neurotipo más, un tipo de mente más. Eso es el autismo. Okay. Entonces, sé que hay varias cosas que la vamos a repetir porque creo que es válido. Creo que es muy importante que tal vez el que llegue aquí por primera vez lo conozca. ¿Cómo tú te das cuenta o cuáles fueron esos primeros pasos para tú diagnosticar o lograr un diagnóstico de Sofía? Claro. Mira, con Sofía, desde que ella tenía 12 meses aproximadamente, hubo cosas que comenzaron a llamarme la atención, como que, por ejemplo, ella era una niña que no le tenía miedo a nada. O sea, ella se subía en una mesita, por ejemplo, se tiraba como que sin medir el peligro. También algo que me llamó la atención muchísimo entre sus 12, 18 meses aproximadamente, era su hiperactividad. O sea, Sofía era una niña súper inquieta, súper activa todo el tiempo. Y a partir de los 18 meses, ahí sí hubo más signos que me llamaron la atención, como por ejemplo, ella comenzó a perder palabras, vocabulario que ya había adquirido anteriormente, dejó de verbalizar, de decir mamá, papá, agua, leche, ese tipo de cosas.
Otra cosa que yo noté muchísimo es que ella aletea todavía mucho cuando se emocionaba o cuando está ansiosa, por ejemplo. Pero lo que de verdad captó mi atención es que en el colegio donde estaba Sofía, o donde está Sofía, comparten muchas fotos todos los días. Y yo me quedaba observando y yo decía, pero Sofía, en todas las fotos alguien tiene que agarrarla o está llorando, algo pasa, no es normal. También me di cuenta de que ella perdió el interés por compartir con otros niños de su edad principalmente, cuando ella era todo lo contrario. Sofía siempre buscaba interactuar con otros niños, pero de repente ese interés se detuvo. Entonces ya a partir de ahí, yo comienzo a investigar y digo, necesitamos ir donde un especialista, algo no está bien. Como te digo, no hay como una guía, no hay una orientación claro, que tú puedas decir, mira, si tú tienes sospecha de que tu hijo tiene este síntoma o presenta estas señales en el neurodesarrollo, pues llévalo a este especialista. Obviamente, luego de que ya tú estás metido en este mundo del autismo, pues te surgen todo tipo de informaciones, pero en realidad tú vas donde un pediatra y muchos te dicen, no, tranquila, cada niño tiene su tiempo, que es cierto también, cada niño tiene su ritmo. Tranquila, no te preocupes, a mí varios pediatras me dijeron, no, tú vas a ver, deja que ella cumpla los 2 años. Y yo seguí indagando hasta que la llevé a un centro, perdón, a un centro de neuropsicología, donde fue evaluada para autismo y finalmente me dieron el diagnóstico de autismo. Pero como te digo, o sea, fue todo un proceso de entender quién es el especialista que está encargado de incluso evaluártela, darte un diagnóstico, cuáles son los próximos pasos. O sea, hay mucho desconocimiento realmente en esa área. De las cosas que tú sabes hoy, que no sabías cuando nació Sofía, ¿qué tú deseas haber sabido en ese momento? Bueno, para empezar, yo hubiese querido saber desde ese momento sobre diferentes condiciones, incluido el autismo. Hay muchísimas más, pero incluido el autismo. No como algo a lo que hay que huirle, sino tener la información para saber qué hacer en caso de que se te presente la condición, porque escuchamos hablar mucho, por ejemplo, del síndrome de Down. Incluso aquí en República Dominicana se hace una sonografía genética entre las 6 y 12 semanas de embarazo aproximadamente, si mal no recuerdo, donde incluso en ese momento, desde el embarazo, ya tú sabes si tu bebé viene con síndrome de Down o no. Y yo en ese momento quizás yo hubiese querido saber, mira, tu hijo pudiese tener X condición, no solamente autismo, pero sobre todo saberlo desde el punto de vista que alguien me hubiese explicado, mira, si tu niño puede ser neurotípico o puede ser neurodiverso y eso es natural, que no me lo hubiesen mostrado como que si fuera un pecado ser neurodivergente, porque es lo que pasa. Entonces, cuando tú recibes un diagnóstico de neurodivergencia, tú lo ves como una tragedia. ¿Pero por qué? Porque incluso los profesionales, no quiero generalizar, pero muchos profesionales que están trabajando en el área, hasta cuando te dan la noticia, no te lo comunican como que es algo completamente natural, es una variación del cerebro humano. Si te lo vendieran de esa manera naturalmente, tú lo interpretarías diferente. Tú sabes, ojo, esto no quiere decir que tú vayas a tener menos retos, pero tu proceso de aceptación como papá fuera totalmente diferente. Eso me hubiese gustado saber en el momento en el que ella nació. Esto lo conversamos también en el episodio anterior, pero tú hablas de la importancia del diagnóstico temprano. Aparte del diagnóstico temprano, también estuve leyendo, no sé si fue algo errado, pero el autismo por lo general se espera a los 2 años para diagnosticarlo. ¿Es por alguna razón?
Sí, normalmente. Lo que pasa es que todavía entre los 18 y 24 meses, incluso muchos niños neurotípicos presentan ciertas características que también presentan los niños atípicos, como por ejemplo ausencia de habla, caminar en puntillas, o sea, hay una serie de cosas que puede presentarlo perfectamente, selectividad alimentaria, por ejemplo, tú tienes a Nicolás, ya Nicolás tiene 18, oh my God, se me olvidó la edad de nuestros hijos. 20. Por ahí, un año y medio, pero un año y medio, sí. Es un momento en el que ya tú como individuo comienzas a distinguir lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces en esa edad comienza la selectividad alimentaria que pudiese confundirse con ciertas condiciones. Entonces se espera una edad en particular, pero es para permitir que el niño pueda desarrollarse y hacer un diagnóstico adecuado. Sin embargo, hay niños autistas que presentan, vamos a decir, que muestran señales muy temprano. O sea, hay niños que desde 9, 12 meses te pueden dar señales, por ejemplo, contacto visual, no responden a su nombre, todo ese tipo de cosas lo van presentando desde una edad muy temprana y eso te va dando señales de que hay algo que evaluar. Autismo no se sabe todavía en ese punto, pero ya esos son señales que definitivamente, aunque tú no adquieras un diagnóstico en ese momento, tú puedes comenzar la intervención temprana, o sea, las terapias, vamos a llamarlo de esa manera. Claro, y esa es la importancia del diagnóstico temprano, que tú puedas... Correcto. Porque tú dijiste que esto es un diagnóstico que no se cura. Así es. Pero con terapia se le puede garantizar una calidad de vida a esa persona. Mira, voy a romper un poquito ese mito, porque realmente más allá de garantizar, tú no tienes garantías realmente de nada. De hecho, ni siquiera con nosotros como neurotípicos, tú no sabes lo que va a suceder mañana. Bueno. El objetivo de las terapias o de la intervención terapéutica es brindar las herramientas que ese niño pueda necesitar para las habilidades de la vida diaria. Léase. En la intervención terapéutica yo no tengo el más mínimo interés de que mi niña autista aprenda los números del 1 al 10, porque eso es ya la parte académica. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Que Sofía adquiera las habilidades de cambiarse ella sola. Pero antes de que eso suceda, hay un montón de habilidades previas, como por ejemplo el seguimiento de instrucciones, habilidades motoras que muchos de los niños autistas presentan deficiencias, para poderse abotonar un botón, por ejemplo. Todo eso se interviene a nivel terapéutico. Y más allá de garantizar calidad de vida, vamos a decir, es brindarle las herramientas que esas personas van a necesitar para ser funcionales en un mundo que realmente no está preparado para ellos. O sea, es poder ayudarles a integrarse a una sociedad totalmente neurotípica. Y es un abordaje que yo principalmente como mamá, leyendo mucho a personas autistas adultas, cada día he tratado de filtrar cada vez más qué tipo de terapias le doy a mi hija. Hay la terapia ABA, súper famosa para niños autistas, muy controversial porque las personas autistas adultas dicen que es agresiva para ellos, que es irrespetuosa, que los forzan a hacer algo que no son. Entonces, nosotros como padres hoy día tenemos una tarea importantísima de filtrar cada vez más el tipo de ayuda que le estamos brindando a nuestros hijos, asegurarnos de que los profesionales que estén trabajando con nuestros hijos no solamente estén actualizados, sino que sigan tu filosofía, que crean en eso que tú crees. Por ejemplo, algo que yo tengo muy marcado es que yo no creo que mi hija debe tener contacto visual obligatoriamente contigo. ¿Por qué? Porque está demostrado que es incluso doloroso físicamente para ellos poder concentrarse enfocando la mirada contigo. Pero ¿qué pasa? Ese es el comportamiento esperado
en la sociedad neurotípica. Si te fijas, cuando tú tienes una persona que no te mira a los ojos, aquí en República Dominicana hay un dicho famosísimo que, muchacho, tú no puedes creer en esa gente si no te mira a los ojos. O sea, lo interpretamos incluso como un signo de confianza, cuando realmente para una persona autista es hasta más fácil poder concentrarse en una tarea si no está haciendo contacto visual contigo. Entonces, por ejemplo, mi creencia como mamá es esa. ¿Cuál es mi tarea? Buscar terapeutas para trabajar con Sofía que respeten esa creencia, que compartan esa creencia. Tú sabes, entonces definitivamente la intervención terapéutica es compleja, es individualizada para cada caso. Si tú conoces a una persona autista, conociste a esa persona autista y ya, no todos son iguales, de hecho por eso es un espectro, porque son totalmente diferentes, pero sí. ¿Tú hablaste de la terapia ABC o ABA. ABA, perdón. ABA. Uh-huh. ¿Qué tipo de terapia es esa? El ABA es el método de terapia conductual, digamos que desde mi punto de vista más famoso que existe, el más utilizado con más frecuencia, por lo que he visto en diferentes programas de intervención. Y básicamente la terapia conductual lo que le trabaja a los niños son precisamente sus conductas, esas conductas disruptivas que no les permiten, digamos que, integrarse de manera satisfactoria, vuelvo y repito, a la sociedad como la conocemos. Por ejemplo, un niño que está en preescolar, muchas veces no tiene esa capacidad de esperar, ¿verdad? De esperar su turno o de seguir una instrucción, un mandato. Todo ese tipo de habilidades se trabajan a nivel de terapia conductual. Entonces, ABA, que es un método de terapia conductual, es efectiva desde el punto de vista resultados obtenidos para integrar a ese niño en una sociedad neurotípica, pero desde mi perspectiva puede llegar a ser irrespetuosa si no se implementa correctamente. En este último año, obviamente, los primeros 4 años del bebé, imagínate, van doblando su edad el crecimiento de ellos como persona es infinito. Totalmente. O sea, parabólico. En este último año, de la última vez que nosotros grabamos, ¿cuál ha sido ese mayor crecimiento que tú has visto en Sofía? Mira, Sofía ha madurado muchísimo en este último año. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, espera que ella cumpla 4 años y tú vas a ver, se produce un cambio en el cerebro del niño y ellos comienzan a asimilar más cosas. Y verdaderamente sí, o sea, a los 4 años es como que bajan las revoluciones y tú comienzas a ver a un niño totalmente diferente, un niño un poco más maduro, que asimila mejor las cosas, que tiene más control sobre sus emociones. Y yo diría que uno de los mayores cambios que yo he visto en Sofía en este último año es que ella ha podido comunicar más y mejor lo que siente, pero también que ella ha aumentado su capacidad de autogestionarse, de autorregularse. Por ejemplo, ella fácilmente ya puede identificar cuando está teniendo una crisis, que es diferente a una rabieta, como la conocemos popularmente, y ella misma busca esas cosas que la ayudan a autorregularse, un columpio, una manta de peso, que ella pueda sentir como un peso en su cuerpo, y ya cuando ella logra regularse, incluso, ella viene donde nosotros y se disculpa como, perdóname mamá, no quise hacer esto, pero no podía controlarme. Yo creo que definitivamente esa es una de las cosas que a mí como mamá me han dado muchísima satisfacción, porque qué difícil es imagínate tú llorar y no poder parar. O sea, es como que tú no es que tú no quieres, es que tú no puedes parar, no puedes controlarte. Y sentirte culpable por eso, tú sabes, por eso es súper importante también dejarle saber a nuestros hijos en un momento de crisis que no importa lo que esté pasando, los amamos a pesar de el momento que estén teniendo. Entonces yo creo que esa ha sido una de las mayores cosas que Sofía
ha cambiado en este último año. Uno de los comentarios, te voy a ser honesto, me tiré una charla de un doctor americano, de una de esas charlas que encontré en YouTube, y él menciona una cosa que nunca lo había visto desde ese punto de vista. Los niños con autismo no tienen el afecto recíproco, o sea, no dan el afecto que reciben, porque por obvias razones. Y nosotros como padres, o sea, la satisfacción que yo tengo como padre es esa reciprocidad que yo tengo, de ese cariño que yo le doy. ¿Cómo tú has manejado eso? ¿Qué tan difícil fue eso? Porque ahora tú tienes las dos versiones, con Diego y con Sofía. Con Diego y con Sofía, sí. Wow. Yo creo que ese médico, con todo el respeto que merece, no puede estar más lejos de la realidad. Si bien es cierto que las personas autistas tienen una forma distinta de mostrar afecto, no hay nada más falso que ellos no muestran afecto. De hecho, Sofía es mucho más afectuosa que Diego, por ejemplo. Sofía, obviamente, no con todo el mundo, claro está, con su círculo, sus principales cuidadores, su papá, yo, su abuela, sus tíos. Sofía, incluso con Diego, su hermano, Sofía es súper afectiva, súper. Por eso digo que a veces el tema con el autismo es peligroso generalizar, porque puede que sí, puede que hayan personas autistas que definitivamente tengan dificultad para mostrar afecto, pero no quiere decir que no lo sientan. Quizá no saben cómo comunicarlo, cómo demostrarlo. Claro. Tú sabes, entonces también es importante aclarar eso. A lo mejor es un tema de falta de alternativas de comunicación que hay que facilitar a esas personas, pero definitivamente sienten afecto, lo demuestran a su forma, no a la manera en la que nosotros como neurotípicos esperamos. Claro. Ahora vamos a hablar un poquito de la pandemia de autismo. Encontré ese término múltiples veces, lo escuché en podcast, lo he escuchado en podcast. ¿A qué se debe el gran aumento? Yo lo sé, obviamente, pero quiero que tú lo digas. ¿A qué se debe el gran aumento de personas con autismo, diagnosticadas con autismo hoy en día? Sí, bueno, mira, el autismo siempre ha existido. Correcto. Lo que pasa es que hemos avanzado muchísimo en términos de acceso a la información, número uno. Número dos, los métodos de diagnóstico han avanzado mucho también, y eso va a seguir avanzando, va a seguir cambiando. Puede que la realidad de mañana sea que nos digan, mira, tú sabes que nos equivocamos en este diagnóstico, realmente eso no es autismo, es esta otra cosa. Claro. Yo creo que el término pandemia, la pandemia del autismo, viene muy dado a que definitivamente llama la atención que cada vez más se siguen sumando más y más niños diagnosticados a temprana edad. ¿Por qué hago aclarando? Porque siempre han existido muchísimos niños con dificultades en diversas áreas, dificultades de aprendizaje, dificultades en el habla, en la comunicación, dificultades para integrarse a grupos, para seguir instrucciones, para pertenecer, y siempre han estado alrededor nuestro, pero hoy día le ponemos un nombre o una etiqueta, como le queremos llamar, pero siempre ha existido. Lo que pasa es que definitivamente hay un aumento en el reconocimiento de eso que antes le llamábamos, ese niño es raro, ese niño en términos muy coloquiales y que detesto, no, ese niño es un mongolo, ¿verdad? Todos hemos escuchado esa palabra. Siempre han existido, siempre han estado entre nosotros. Lo que pasa es que el ser humano le teme a lo que no conoce. Le ponemos esa etiqueta de diferente y lo condenamos a una vida de miseria, por así decirlo.
todo lo que es diferente a nosotros los rechazamos. Y pasa en todo, pasa con una cultura diferente, pasa que a veces sin probar una comida, tú dices, no me gusta, pero espérate un momentico, ¿cómo así que tú comes cucaracha? Bueno, y son riquísimas. Tú sabes, es un Claro. tema de que rechazamos lo que no conocemos. Claro. Entonces, ok. El autismo, ¿es hereditario, no es hereditario? ¿Qué vínculo hay familiar para un diagnóstico de autismo? Mira, volvemos a repetirlo, no soy experta, leo muchísimo. Hay muchas vertientes, creencias diferentes. El autismo es causado por metales pesados en el cuerpo, en la sangre. Es causado por la alimentación, es genético, no es genético. Y la realidad es que no hay nada concluyente. No hay nada que hoy día te diga, sí, realmente hay un componente alimenticio, hay un componente de metales pesados, químicos, hay un componente genético. Yo soy de la opinión de que definitivamente hay un componente genético. Si hay algo más, no lo sé. De que los números hablan por sí solos. En familias donde hay personas neurodiversas, ojo, neurodiversas, no estoy hablando de autismo solamente, estoy hablando de déficit de atención, estoy hablando de dislexia, de de trastorno de procesamiento sensorial. En familias neurodiversas, basado en las estadísticas, naturalmente tú podrías llegar a la conclusión y decir definitivamente hay un componente genético, porque en estas familias es más probable que se presenten estos casos. Entonces, ¿podemos decir que hay un componente alimenticio? Pudiera ser, pero yo me pregunto muchas veces, hace 70 años no se come igual que como se come el día de hoy. Claro. Y hace 70 años había muchísimas personas neurodivergentes. Entonces, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, queremos buscar de raíz, y claro, buscar la raíz de las cosas para solucionar Iba a decir algo que me iba a meter ahí un poco en rojo. Ese es el problema, que queremos buscar la raíz para solucionar un problema, pero el autismo no es un problema, es un neurotipo, es un tipo de cerebro distinto. Entonces, por eso yo me alejo un poco de esas teorías conspirativas sobre de dónde viene, porque a final de cuentas, realmente, ¿qué va a cambiar? Para mí, ¿qué va a cambiar? ¿Sofía va a dejar de ser autista porque yo conozca la raíz, la causa? No, tú conoces mi familia, sabes que en mi familia mis hermanos son autistas, diagnosticados tarde, por cierto, porque pasaron por 20,000 diagnósticos por lo mismo, la falta de información en ese momento, hasta que finalmente pudimos identificar, es que son autistas. Y yo por eso me mantengo alejada, porque yo digo, ¿qué va a resolver esto en mi vida? O sea, ¿va a resolver que Sofía deje de ser autista? ¿Yo la voy a querer menos? ¿Va a cambiar mi abordaje? Probablemente, si yo identifico que es algo que yo puedo manejar, pero ¿será para hacerla menos autista? O sea, ¿cuál es el objetivo detrás de querer saber de dónde viene? Sabes que te escuché a Yuval Noah Harari del libro Homo Sapiens y Homo Deus. Nosotros queremos pasar de Homo Sapiens, de un ser humano no convencional, al Homo Deus, que somos dioses y queremos cambiar todo lo que nos rodea. Así es. ¿Qué más? Y ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos con Sofía? ¿Cuáles son? Siguientes pasos con Sofía. Bueno, seguir trabajando. Tiene 4 años. Tiene 4 años, acaba de cumplir 4 años. Yo diría que definitivamente continuar con brindándole las ayudas que ella necesita para desarrollar esas habilidades, proveerle alternativas para que pueda comunicarse con nosotros, naturalmente, una sociedad neurotípica. Seguir brindándole sobre todo un espacio seguro en el que ella sienta que no hay nada malo en ser diferente, no hay nada de malo en ser como ella es.
algo que yo les repito mucho a las personas que me preguntan en sentido general, ¿por qué tú hablas tanto de autismo? ¿Qué te motivó? Y aparte de que fue mi forma de llegar a la aceptación como mamá, también fue mi forma de dejarle saber a Sofía que genuinamente yo estoy muy, muy, muy orgullosa de ella y que no hay nada en ella que yo quisiera cambiar. Yo no quisiera cambiar sus estereotipias, salvo que fueran agresivas, naturalmente. Yo no quiero cambiar su esencia, yo no quiero cambiar nada de ella. Y yo creo que algo que es mi mantra como mamá es definitivamente dejarle saber que está bien no encajar en un mundo de cebras cuando tú eres una jirafa. Claro. Es completamente normal que tú no puedas encajar en ese mundo que no fue preparado para ti. Entonces, yo diría que esos son los próximos pasos inmediatos, seguir trabajando con ella. Ya luego, a la vuelta de 2 años, sí tenemos retos mayores, naturalmente, de cara a una escolaridad diferente, que ya ella entraría a básica aquí en República Dominicana. Pero estamos en el ahora. Y el ahora es que definitivamente Sofía está teniendo avances inmensos, que está cada día más dejando ver su personalidad, su esencia, lo que ella es, sus preferencias, y eso me tiene súper feliz. ¿Cómo? Bueno, contigo es esto, comunicar, porque los padres tienen un duelo cuando reciben la noticia. Eso es inevitable. Sí. Nadie quiere eso para sus hijos. Como dicen, yo prefiero cogerlo yo, cualquier enfermedad cualquier condición. Sí, cualquier cosa que tú quisieras como evitarle el dolor a tus hijos, de cualquier manera. Y entonces, y para los padres, ¿qué tú podrías, cómo tú los motivas o cómo tú les enseñas a llegar a esa aceptación, a vencer el duelo? Mira, yo no sé si duelo será la palabra correcta, porque sí, es la palabra correcta, es un duelo. Es un duelo emocional, o sea, es como cuando tú terminas una relación de pareja o cuando te cancelan de un trabajo. Es un duelo, es un proceso de duelo emocional que hay que vivirlo, llorarlo, sufrirlo. Cada quien lo va a vivir a su manera y de la misma forma cada quien lo va a superar a su manera y va a llegar en diferentes etapas y en diferentes momentos para cada quien, porque todos somos diferentes. Ahora, si me permiten los padres darles un consejo, mientras más leas, mientras más te eduques en la condición, más fácil llegará ese proceso de aceptación. Definitivamente es súper difícil ver a tu hijo ser rechazado muchas veces, discriminado, no solamente por otros niños, sino por muchos adultos que ignoran esta realidad porque no les ha tocado vivirla. Pero es como yo siempre he dicho, tú no puedes vivir en guerra con el mundo por algo que no les ha tocado vivir, por algo que tú mismo, antes de recibir este diagnóstico, probablemente nunca habías escuchado la palabra autismo. Entonces tú no puedes querer vivir en guerra con todo el mundo porque miraron mal a tu hijo de repente, producto del desconocimiento, producto de la ignorancia. Y yo siento que desde mi punto de vista, la forma más fácil de llegar a la aceptación, aparte de educarte, eso definitivamente te cambia la perspectiva, es también poder trabajar en el ahora. Olvidarte de lo que va a suceder mañana, tratar de alejarte un poquito de esos pensamientos de él va a poder casarse, va a ir a la universidad, va a poder tener un trabajo. Claro que esas son preocupaciones que tenemos todos los padres y obviamente se multiplican cuando tú tienes un hijo que le tocó vivir en un mundo que no está preparado para él. Pero mientras más tú te enfocas en el ahora, en el presente y en las cosas que tú realmente puedes controlar, inmediatamente tu perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque tú vas a estar tan ocupado en el ahora que vas a dejar de preocuparte por cosas que de verdad tú ni siquiera sabes si van a pasar. O sea, puede que definitivamente
tu hijo no pueda insertarse en la sociedad. Pero cuando llegue a ese momento, ¿qué tú quieres pensar? Tú quieres mirar hacia atrás y decir, bueno, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance, por lo menos lo intenté. No pasó, eso será un duelo diferente, pero en este momento yo prefiero enfocarme en esas cosas que yo sí puedo controlar, en proveerle esa ayuda que ella necesita para desarrollar las habilidades que va a necesitar en un mañana. Pero yo no puedo agotar ese valioso tiempo que tengo ahora mismo, precisamente en la edad en la que ella se encuentra, pensando en lo que podría pasar mañana, porque la realidad es que nadie tiene el control de lo que va a pasar mañana, solamente Dios. Así que agárrense de papá Dios, mucha fe, edúquense y ocúpense en lugar de preocuparse. Claro. La llegada de tu segundo bebé, ¿cómo reacciona Sofía a esto? ¿Fue siempre positivo? ¿Siempre? ¿Cómo le cambia la rutina a Sofía? Porque ella se da cuenta que hay otro ser humano con el cual ella tiene que interactuar. ¿Cómo le cambia la rutina? Y compartir la atención, sobre todo. Y compartir la atención. Mira, yo te diría que en el caso de Sofía fue igual que un niño neurotípico. O sea, obviamente al principio, el primer día en la clínica, nosotros obviamente le veníamos anticipando con imágenes y todo sobre el nacimiento de Diego. Y el primer día en la clínica, o sea, hay un video bellísimo de Sofía recibiendo a su hermanito y no sé qué. Pero ya luego cuando el niño llegó a la casa, obviamente fue como, ¿y tú qué haces aquí? O sea, y obviamente fue un proceso ayudarla a entender que había un nuevo integrante en la familia. Yo lo que hice para poder manejar esa situación como mamá fue que traté de darle su espacio a Sofía dentro del caos que yo estaba viviendo en ese momento. Le hace lactar, tener un recién nacido, también una niña con una condición que demandaba mucho de mí. Y yo traté de encontrar el balance. Yo cogí toda la ayuda que pude de parte de mi familia y encontrar el balance y decir, mira, hoy sábado yo me voy a ir yo sola con Sofía a un parque para que ella no sienta que llegó este bebé, ahora mamá no está para mí. Entonces, ese proceso se fue dando de manera natural, pero yo te diría que más que impactarle a Sofía, la llegada de Diego realmente nos impactó a nosotros como padres, porque ahí llega la duda, el temor, también será neurodiverso, será autista, vendrá con una condición distinta, porque ya cuando tú te enfrentas a un diagnóstico de cualquier tipo con un hijo, inevitablemente, por tu mente eso es todo lo que pasa. Entonces fue otro proceso de duelo, el como que revivir todo eso, mantenerte alerta, y yo te lo confieso, yo conté cada día hasta que Diego llegó a los 18 meses, observándolo, viendo si él presentaba alguna señal, algo que, porque algo que pasa mucho con los padres en sentido general cuando le comunican tu hijo es autista, tú comienzas a tirar como un flashback y tú dices, pero ¿cómo yo no me di cuenta? ¿Qué fue lo que yo no vi? ¿Qué fue lo que yo no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hice de más? Y ya cuando llega un segundo bebé, pues definitivamente eso tiene un impacto emocional en tu vida. Y volví a lo mismo, volví y yo dije, ¿qué cambiaría de mí como mamá que él también fuera autista? Bueno, cambiaría, nos afectaría obviamente a nivel económico porque hay que sacar, ¿verdad?, de abajo para proveerle las ayudas, pero emocionalmente, o sea, cambiaría la forma en que yo veo a mi hijo, cambiaría lo mucho que lo amo, cambiaría la alegría que trajo a mi corazón. Y la respuesta es no. Entonces, cuando yo comencé como a soltar, incluso Diego comenzó a desarrollarse más, comenzó a presentar avances que no había mostrado hasta cierto momento, pero fue porque yo misma como mamá comencé a soltar mis expectativas y mi ansiedad. Entonces yo diría que a Sofía le ha ido súper bien con Diego, como cualquier hermanito, se pelean, ella lo ha ido integrando cada vez más, ahora que ya Diego puede realmente interactuar con ella, porque cuando tú eres un bebé, tú no interactúas con nadie. A Sofía le ha ido súper bien, a Diego también, pero nosotros como padres pasamos por una etapa de como otro duelo que tuvimos que manejar también. Wow, se me fue la idea.
Es que yo hablo muchísimo. No, al contrario. Lo que pasa es que me puse a pensar en otra cosa que quiero decir al ¿Tú final sabes del programa? episodio. Tú Sí. sabes, Gregorio, antes de que salgamos de este tema de los hijos después de que tú recibes un diagnóstico, algo muy común, muy frecuente en los padres con niños autistas es que no quieren tener más hijos, tienen un temor muy fuerte, lo cual yo comparto porque en mi caso, yo recibo el diagnóstico de Sofía 2 semanas antes de dar a luz a Diego, o sea, fue totalmente distinto. Y yo me pregunto a mí misma, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese recibido el diagnóstico de Sofía antes de salir embarazada? Y probablemente yo me hubiese enfrentado a todos esos temores de, Dios mío, yo quisiera tener otro hijo o no quisiera tener otro hijo, porque de verdad que no es fácil. Y nada, quise simplemente mencionar esto y mandarle un abrazo a toda esa mamá que están atravesando por ese proceso de quiero tener más hijos, pero tengo miedo. No tengo palabras para ustedes, pero les mando un abrazo muy fuerte. Ya me acordé lo que te quería hablar. Yo mismo peco por esto. De que yo veo a un niño, o a cualquier persona, no tiene que ser niño, cualquier persona diferente, o sea, actuando diferente a lo que es, no quería decir, bueno, a lo que nosotros le llamamos la normalidad. Sí. Y yo le cojo pena. Y tenerle pena a un ser humano es el sentimiento más Patético. débil que se puede tener. Yo diría, o sea, ¿te preocupa eso? Que la gente vea con pena a la situación con Sofía. En verdad, más que preocuparme, te digo algo, yo prefiero que la vean con pena a que la vean con ojos de rechazo, como es lo más frecuente. O sea, ojalá, y el caso de nosotros como padres de niños neurodiversos, fuera que las demás personas estuvieran viendo a nuestros hijos como, ay, qué pena, un pobrecito, y le den su espacio. Pero no, lo más frecuente, lo más común a lo que nosotros nos enfrentamos es lo contrario, es al juicio como padres, es al rechazo contundente. Y peor aún, cuando esos niños van creciendo, que se van convirtiendo en adolescentes, adultos, eso es más marcado todavía, porque ahí empieza, cuando son niños, por eso yo odio infantilizar el autismo, porque Sofía tiene 4 años, pero mañana va a tener 15. Wow. Okay. Entonces, las conductas que ella tiene hoy día, de alguna forma son bien vistas o aceptadas porque es una niña. No, lo que pasa es que es una niña y la pobrecita, pero cuando tiene 15 años y tiene una crisis y no puede regularse, ya es distinto el asunto, ya hay menos tolerancia. Entonces, de verdad que el escenario menos difícil, yo diría, sería que le cojan pena, por así decirlo, pero entiendo por dónde va tu pregunta y definitivamente yo no quiero que le tengan pena, porque el autismo definitivamente no te limita, no limita todo lo que tú eres capaz de lograr, te define. El autismo define a Sofía, el autismo es parte de su identidad, es lo que ella es. Sofía no tiene autismo, Sofía es autista, su cerebro es autista, pero no la limita. Entonces, definitivamente yo espero estar criando una niña que de alguna manera logre comunicar al mundo que ella es imparable y que no hay necesidad de tenerle pena por el simple hecho de tener una manera distinta de procesar la información. Claro. Qué bien. No sé, ¿tiene algo más que comentar sobre Sofía? Sobre Sophie, no realmente. Yo creo que un último comentario que quisiera agregar. No nos vamos a despedir todavía. ¿No nos vamos a despedir? Pues no. No, de Sophie no tengo más nada que comentar. Sofía realmente es una niña que obviamente yo soy su mamá y voy a hablar maravillas de ella, pero es una niña fantástica, es una niña intrépida, valiente, súper decidida. Y fíjense que en las cualidades que voy mencionando,
en ninguna he mencionado el autismo, porque ahí es donde radica todo. O sea, el autismo es lo que ella es, definitivamente, pero aparte de eso, ella es muchísimas otras cosas más. Entonces, a mí me encanta describir a Sofía como una niña que tiene toda la capacidad de cambiar el mundo, espero que para bien. Y eso es lo que yo trato de enseñarle día a día, que ella, que de verdad que el mundo está a sus pies para lo que ella decida hacer. El diagnóstico de Sofía, ¿cómo cambia tu interacción con tu esposo y con tu familia? ¿Cómo fue eso? Bueno, en el caso de mi esposo, al principio hubo mucha resistencia de su parte por, digamos que, desconocimiento, obviamente. O sea, yo como mamá ya venía preparándome, yo duré unos cuantos meses preparándome, pero también yo crecí viviendo muy de cerca con la condición, quizás no con el nombre, pero muy de cerca con personas diferentes. Y para mí eso era lo normal. Obviamente eso tiene muchísimos retos que nos pueden llevar a una conversación totalmente diferente, lo que es ser hermano de una persona neurodivergente, crecer con una persona neurodivergente. Pero ya en mi caso era como que cuando yo recibí el diagnóstico, claro, obviamente me impactó, pero en el caso de Yalin, mi esposo, hubo un impacto mayor porque naturalmente, yo digo que ustedes los hombres como que procesan un poquito más lento las cosas, pero también era su niña, su bebé, su princesa anhelada, su debilidad, y pues le tomó un poquito más de tiempo, pero la verdad es que él se lanzó de lleno junto conmigo en ayudarla. Con la familia, naturalmente todo el mundo interpreta las cosas de manera distinta. Siempre, en general, siempre van a haber personas que te van a apoyar más que otras, que van a respetar más que otras. Y el approach que yo tomé fue pues educar porque definitivamente vuelvo a lo mismo, yo no puedo vivir en guerra con todo el mundo porque no entiende lo que está sucediendo con el cerebro de mi hija, por ejemplo. Yo no puedo vivir así. Entonces sí me tocó con algunos familiares educar, lo sigo haciendo, creo que nunca voy a dejar de hacerlo, pero la verdad es que yo he recibido muchísimo apoyo, mi mamá, mis dos hermanos, honestamente sin ellos tres particularmente, yo no tuviera la fortaleza que tengo el día de hoy y sobre todo no pudiera estar criando a mis hijos de la forma en que lo estoy haciendo hoy día. Ellos son mi tribu y mis hijos definitivamente son muy afortunados de poder tenerlos. La última vez que conversamos, hablamos de la precariedad del sistema y no solamente en República Dominicana, hay precariedad en todo el mundo para las personas con cierta discapacidad o cierta condición. ¿Has visto alguna mejora? ¿Has visto algún movimiento? ¿Has visto algo que tú dirías que hay luz al final del camino? En este último año. Mira, yo te diría que y antes de, porque hago referencia, hace un tiempo ya, hicieron un reportaje sobre la escuela para ciegos en República Dominicana, que para una persona que ve debe ser sumamente difícil, o debía ser, yo tengo entendido que ya lo arreglaron, pero para una persona que veía era sumamente difícil andar en esas condiciones, mucho menos para una persona que no conseguía ver. Por eso lo pregunto. Sí. Mira, la verdad es que estamos en pañales, o sea, en pañales totalmente en todos los aspectos. Yo soy de la opinión de que en República Dominicana, que es el país donde vivo y que conozco, ¿verdad? No existe la inclusión escolar. Eso no existe. Eso es un tabú. Sin embargo, sí pienso que hay colegios, vamos a sacar las escuelas públicas de ahí, ¿verdad? Pero hay centros privados que están mostrando cada vez más la disposición de trabajar con nuestros hijos y
educarse. Porque algo que yo siempre digo es que no podemos esperar pasar de 0 a 100 en 2 segundos. ¿Okay? O sea, no podemos esperar que pasamos de que ni siquiera conocíamos tantas cosas sobre el autismo o la neurodivergencia a todos los colegios son inclusivos. Eso no sucede así. Pero definitivamente yo siento que hay mejoras en ciertos aspectos. Siento que se está hablando más del tema. Siento que se están abriendo muchas más conversaciones en foros importantes, que le estamos dando más visibilidad y que poco a poco más personas se están interesando en incluir. No necesariamente escuelas, colegios, sino centros en sentido general, centros de diversión. Hubo una iniciativa súper linda, me parece que fue de Caribbean Cinemas. O sea, ellos tienen, me parece que cada cierto tiempo hacen un día, una función para personas con neurodivergentes, que ojalá y no solamente lo hicieran para niños, o sea, con películas de niños, porque hay muchos adultos autistas a quienes les molesta el ruido tan alto de la película, por ejemplo, a quienes les molesta la luz, por ejemplo. Entonces, ojalá y dejáramos de ver el autismo solamente como algo que afecta a los niños y que comencemos a hablar un poquito más también del autismo en sentido general a nivel adulto, que hayan más oportunidades de inserción laboral, más ajustes a nivel laboral para insertar a estas personas. Pero yo siento que sí, que han habido avances importantes y que cada día estamos dando un pasito más, un pasito más, un pasito más. Sin embargo, las aseguradoras, ¡wow! Eso en toda parte del mundo. Sí, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo, es en toda parte del mundo, pero wow, las aseguradoras aquí yo creo que se ganan el premio a los más desconsiderados. O sea, si tenemos que poner en una balanza. No me meten en ese tema que no te quiero calentar, pero de verdad es un gran dolor en nuestra comunidad. O sea, es doloroso para mí saber que si tú declaras la condición de tu hijo en una aseguradora, tú corres el riesgo de que hasta te saquen a tu hijo del seguro, de la cobertura, porque no lo aceptan. Entonces yo digo, Dios mío, o sea, ¿dónde está quedando nuestra humanidad? Pero eso es un tema definitivamente aparte. Pero a tu pregunta, sí, no hay los avances que nosotros como comunidad de padres e incluso la comunidad autista quisiera ver, pero siento que estamos avanzando. ¿Te verías involucrada en legislar? ¿En qué? Legislar, tipo, o sea, de involucrarte más profundo. Te hago esta pregunta porque la última invitada que tuve, que fue Daniela Senior, ella es dominicana que vive en Washington, ella se le dio la oportunidad de entrar en el mundo de legislar en favor a las mujeres latinas en Estados Unidos. Si te dan la oportunidad o si se te abre la brecha, tú ves la oportunidad de tú poder introducirte dentro de esa área, tú te atreverías a hacer algo de ese tipo. O sea, ¿te verías tú en ese tipo de rol? Wow, yo tendría que hablarlo con la almohada, pero yo creo que sí, yo creo que el autismo llegó a mi vida a enseñarme muchas cosas, y una de ellas es que llegó a recordarme cuánto yo amo ayudar a otras personas, escuchar a otras personas y poder acompañarles y, ¿por qué no?, ser una voz. Yo siempre he sido en el colegio principalmente, porque uno va creciendo, va moldeando ciertas conductas, pero en el colegio yo siempre era como, tú sabes, la vocera, la que hablaba por esos que no podían hablar, el gallito, tú sabes, de pelea. Y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no unirme a una causa que me afecta directamente y que afecta a tantos niños? Por ejemplo, algo que a mí me martilla muchísimo el cerebro es pensar que en nuestro país todavía la ayuda que tenemos para esta comunidad es muy limitada. Y yo pienso en los niños que están en los batalles, tú sabes, que son autistas. Sí, la cantidad de niños que no han sido diagnosticados. No han sido diagnosticados, porque, por ejemplo, en el sur de nuestro país, si tú te vas a provincias como Barahona, Asua, qué sé yo, San Juan, ¿cuántos centros
terapéuticos hay que tengan la capacidad de diagnosticar a estos niños? ¿Cuántos hay? Pero sobre todo, hay realmente esos padres tienen el nivel de conocimiento para poder identificar hay algo que está mal en mi hijo cuando están rodeados quizá de una cultura de no, muchacho, que ese muchacho es loco, déjalo. Tú sabes, y me duele, yo sufro muchísimo por esos niños. Yo no me malinterpreten, los padres, mi vocación es poder ayudar a los padres a atravesar el proceso del diagnóstico. Yo creo que yo encontré en mi vida, yo tengo un trabajo que amo, tú lo sabes, que me apasiona muchísimo, pero con esto yo he encontrado como algo que de verdad me llena el corazón, y es yo poder ayudar a esos padres a atravesar esa etapa de, mira, mi hijo es diferente, ¿qué hago a partir de ahora? Pero los niños tienen como ese apartado en mi corazón especial, porque como mamá uno se vuelve como más blandito. Después de que tú eres mamá, todo te afecta de manera distinta. Y yo pienso en esos niños que están creciendo pensando que hay algo mal en ellos. Tú sabes, niños que están siendo curados a base de golpes. Tú sabes, que tienen una conducta como la que tiene mi hija, por ejemplo, y se están enfrentando a la violencia. Tú sabes, yo pienso en esos niños. Entonces, definitivamente yo creo que sí, que si se me presenta la oportunidad, aunque no sea algo que yo personalmente, quizá no soy fanática de la política, de hecho ni hablo de eso, pero si se me presenta la oportunidad y es algo que Papá Dios tiene para mí, pues ahí estaremos. Dijiste un comentario ahora que se me olvidó preguntarte cuando estábamos hablando de Sofía. Vi en la Our Life with Sophie que ustedes le han quitado el tiempo de pantalla. Sí. ¿Eso por qué? Bueno, mira, realmente yo siento que es porque ella tenía un exceso de pantalla. Algo que nosotros como padres permitimos, producto de, número uno, la era en la que nos encontramos. O sea, los niños ahora mismo nacen y yo no sé qué es, pero el dedo está entrenado para agarrar un celular y manejarlo mejor que tú y que yo. Pero yo siento que yo comencé a notar muchas conductas en Sofía, producto del exceso de pantallas, muchas rabietas, no crisis, porque crisis es una cosa y rabietas son otra cosa. Muchas rabietas, una actitud muy desafiante, mucha agresividad, y leyendo sobre el impacto que tienen las pantallas en los niños, que es un cerebro que definitivamente está en proceso de desarrollo. Fue algo que nos propusimos como padres, y dijimos, mira, esto tiene que parar, y definitivamente Sofía, los mayores avances que ha tenido en el corto tiempo de intervención que tiene ha sido luego de que ella le retiramos las pantallas. Ojo, no fue que se las retiramos completamente, no es que Sofía un día no vea un video, no es que un día no coja la tableta o el celular, fue que limitamos el tiempo de pantalla, porque antes, y yo lo digo sin ningún tipo de vergüenza, Sofía podía pasarse horas frente a una televisión, frente a la tableta, pero hoy día yo te puedo decir que gracias a Dios su mismo interés no es dirigirse primero a un aparato electrónico, es déjame ver con qué puedo jugar. Y incluso te puedo decir que la imaginación de Sofía se ha desarrollado muchísimo. Luego de que nosotros le retiramos todo el tiempo de pantalla que ella tenía, Sofía, por ejemplo, hoy día es una niña que incluso busca interactuar con otros niños a su forma, pero busca interactuar con otros niños, que se para frente al espejo a hacer mueca y hablar con ella misma. Ahora tengo una fase de me quiero maquillar y todo eso. Y nada de eso se había dado cuando ella tenía tanto tiempo de pantalla, porque naturalmente estaba todo el tiempo frente a la pantalla. Entonces, yo soy de la opinión de que nada en exceso es bueno, de que así mismo como tenemos que brindarle ayuda terapéutica a nuestros hijos, van a haber otras cosas que vamos a tener que ajustar, y eso fue parte de. Ahora sí, tus últimas palabras. Mis últimas palabras, señores, síganos en Our Life with Sophie. Claro, que va a aparecer aquí abajo. Aquí debajo. Ahí abajo. Vienen muchísimas cosas buenas. Nos estamos
educando, preparando para poder brindarles ayuda desde el punto de vista padres, no necesariamente desde el punto de vista psicólogos o terapeutas, ni nada de eso, sino cosas que hemos identificado que hacen falta en nuestra comunidad. Así que síganos, no se lo pierdan, vienen muchísimas cosas positivas. Y unas últimas palabras que quisiera dejarle a los padres. Ya les dije mi mayor consejo sobre cómo salir de esa espiral del duelo que te envuelve tan fácilmente. Pero algo que estoy incentivando mucho es: lean a personas autistas adultas. Lean a personas autistas adultas. Nadie los conoce mejor que ellos mismos. Entonces, nada, muchísimas gracias, Gregorio, por el tiempo, por este espacio para hablar sobre este tema que es tan importante seguirlo divulgando, discutiendo, educando y creando conciencia y tolerancia sobre estas personas. Creo que está de más decirlo. Sabes que puedes contar con toda mi plataforma, con todo lo que yo puedo ayudarte. Con los ojos cerrados, es solamente pedirlo. Ay, no. Yo le tengo un espacio muy grande en mi corazón. Les deseo siempre lo mejor. Nos vamos a ver. Probablemente, no, tal vez no lo veamos juntos, pero estemos juntos cuando este episodio salga. Cuando salga. Así es. Lo vamos a celebrar. Ustedes, si llegaron hasta aquí, recuerden darle like, suscribirse al canal y nada, y hasta una próxima. Compartir, claro. Así es. Hasta una próxima. Gracias. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.